Saludos, saludos. Qué bueno que podamos continuar con este segundo video en el que vamos a eh, abordar cuál es el propósito y los antecedentes históricos de las ciencias sociales que en el primer video tuvimos la oportunidad de definir sucintamente y obviamente estaremos elaborando sobre estas disciplinas durante todo el semestre. En especial nos enfocaremos en la antropología y en la sociología, pero les daremos atención a cada una de estas que hemos mencionado. Nos habíamos quedado planteando que todos los seres humanos a través del tiempo, desde las sociedades de caza, recolección, las sociedades pastoriles, que aunque eran nómadas, ya tenían un conocimiento geográfico superior, evolucionaron a convertirse en sociedades agrícolas. Algunas de ellas se convirtieron en grandes civilizaciones faraónicas, ¿verdad? Que conocemos de ellas desde los estudios bíblicos hasta los estudios antropológicos recientes. Sabemos que la acumulación de conocimientos del ser humano va a producir una necesidad de producir conocimiento de forma sistemática y verificable. Vamos a superar en algún momento el animismo, la mitología, la metafísica humanística, la filosofía especulativa, y vamos a comenzar a ver cómo se hace necesario estudiar la geografía mundial a ciencia cierta. Por ejemplo, para planificar viajes exploratorios, conquistar otras tierras y a su gente, acumular riquezas, exportar nuestra ideología, en el caso la que nos afecta, la ideología judeo-cristiana, y de esta forma se van adoptando una serie de normas, de reglas, de criterios que eventualmente van a producir las ciencias como las conocemos hoy en día. De acuerdo a la doctora Antonia Rivera, que es la compiladora de nuestro libro de texto, Introducción a las Ciencias Sociales, estamos en su capítulo 1, ella ubica los antecedentes de las ciencias sociales en general entre el siglo XVI y el siglo XIX. Y usted dirá, wow, pero estamos hablando del 17, del 18, 300 años. Pues sí, algo que ustedes van a aprender en este curso, ¿verdad? Es que Roma no se construyó de un día para otro, sino que precisamente hubo una transformación milenaria para que Roma se convirtiera en un imperio que abarcara lo que hoy conocemos como Europa, el norte de África, el Medio Oriente próximo. Y de la misma forma, ¿verdad? Vamos a ver cómo el conocimiento producido por estos exploradores van a acumular riqueza que va eventualmente a provocar la necesidad de las ciencias naturales y ciencias sociales como las conocemos hoy en día. Pero antes de llegar a esta conclusión, es importante saber que después de la edad cristiana, después de la aparición de Jesús de Nazaret, que es el punto de partida que las sociedades occidentales utilizamos para razonar, para reflexionar sobre nuestro origen, estado actual y futuro, la sociedad estuvo estancada, literalmente estancada, en un periodo que llamamos el medioevo. Y la institución económica que predominaba durante la época medieval era el feudalismo. Y el feudalismo es una relación social, económica, de producción, y una relación social política, una relación de poder, que estaba centrada en un esquema burocrático inamovible, duradero,
fundado en la lealtad que tenían que tener unos vasallos, unas especies de supervisores de diferentes estancias, esos vasallos a unos señores feudales, piénselos como una especie de corporate executive officers, ¿verdad? Como gerentes generales de corporaciones, en este caso de provincias, de grandes latifundios, extensiones de terreno, que en algunos casos se dedicaban a la ganadería, la producción de cuero o de alimentos, a la minería, o sencillamente contenían cuerpos de agua para construir puertos y habilitar la transportación de mercancías. Ese periodo, producto de esa lealtad religiosa feudal, va a producir esta cadena de relaciones que va desde el monarca, rey de reyes, que controla reyes que administran diferentes territorios o reinados, reyes que controlan señores feudales, esos administradores de sus feudos, esos señores feudales que tienen el control, el mando sobre estos vasallos, que son los que supervisan el trabajo directo de quienes, pues de unos siervos, de unas personas que son leales a la corona, porque son los súbditos, porque comparten la misma religión, el mismo folclore, la misma cultura, y sobre todo porque o hubo acuerdos en 3 reinados bajo un monarca, o hubo guerras y uno de los reinados ganó, por lo tanto le impone su cultura a la otra sociedad. Este tipo de organización social, que llamamos feudalismo, que también es una organización económica de explotación y una organización política para administrar el poder, estaba imbricado en el origen y estructura del cristianismo institucional, del cristianismo corporativo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que logró darse cuenta que hacía falta una lengua, el latín, unas creencias, el cristianismo, que unieran una serie de sociedades que anteriormente no compartían la misma lengua, las mismas creencias o reflexiones sobre su origen y su futuro, y de esa forma es que por más de 1300 años se va a mantener el dominio de diferentes sociedades que hoy conocemos como, de lo que hoy conocemos como Europa. Las ciudades medievales van a ser un punto de encuentro en la geografía medieval y lo que hoy llamamos Europa, que va a contener allí la producción artesanal de unas mercancías. No piense en una fábrica, no piense en una maquiladora, no piense en la industria todavía, piensa en talleres de remedios botánicos, talleres de orfebrería, metálicos, talleres de curación de pieles, ese tipo de taller que lo dirige un maestro artesano con unos aprendices y que comercia directamente ese producto. Estas personas se libran de ese esquema servilista y esclavista que ocurre en el manor feudal, en ese dominio de explotación directo, brutal, que existía a través de todos los reinados, y se amparan en una vida de características urbanas, en ciudades que están contenidas en murallas para protegerse de los enemigos del reinado, para también tener unas medidas de pesos, de los primeros instrumentos monetarios que obviamente que iban a tener esos instrumentos monetarios que eran en sí mismos riqueza. No es que representaban la riqueza como las monedas de hoy en día, sino que una décima de una onza de oro, una décima de una onza de níquel, una décima de onza de cobre o bronce, tenía un valor intrínseco y se utilizaban, ¿verdad?, para poder habilitar la mayor distribución y circulación de estos productos artesanales. La ciudad se convirtió desde el siglo XII entonces en un centro de actividad comercial, en un refugio de las guerras
entre reinados y entre sociedades invasoras como las sociedades mozárabes, como las tribus germánicas, pero también contenían auditorios, lugares para el teatro, que lo habían heredado obviamente a la cultura griega y romana, lugares de estudio como los monasterios, como las catedrales, y de ahí el concepto catedral, catedrático, las primeras universidades, como vamos a ver, y las ciudades, ¿verdad?, se convirtieron también en esos primeros centros de producción del conocimiento. La burguesía va a ser el ejemplar, el protagonista de los habitantes de la sociedad y ciudad medieval. Y a esas ciudades medievales las llamábamos, como ustedes pueden ver en el libro, burgos. Y estos burgos, que no se parecen para nada en lo que hoy en día es París, o lo que hoy en día es Madrid, o lo que hoy en día es Hannover o Colonia en Alemania, eran lugares donde no había estructurado todavía el uso de aguas sanitarias, aguas potables sin usar para la alimentación. No se regulaba la habitación, se vivía en barracas, muy distinto a la ciudad como la conocemos hoy en día. Y estos burgueses comienzan a través de sus actividades productivas económicas a racionalizar sus actividades, a planificar la compra de materias primas, la producción de sus artefactos a mediano plazo, en un año, en 5 años, en 10 años, y cambian, ¿verdad?, la forma de pensar del habitante de la ciudad medieval, y por eso los llamamos los burgueses. Y estos burgueses tenían necesidad de que quienes gobernaban, los monarcas, los reyes, establecieran unas medidas de seguridad para que no los asaltaran, para que no los timaran, unas medidas también de seguridad de salud, de salubridad, que hubiera acueductos, que hubiera alcantarillado, que se pudiera examinar a las personas y contener, sí, una pandemia, una peste, como la llamaban en aquel momento. Y de esta forma, los reinados comienzan a cobrarle impuestos por las actividades que realizaban en el territorio del reino, de la monarquía, y supuestamente eran utilizados para ofrecer seguridad por medio de las caballerías, ofrecer obras públicas como los acueductos, las calzadas, ¿verdad?, como las calzadas romanas, que son los caminos para que sea más seguro y más rápido la transportación terrestre, los puertos para la transportación naval marítima. En ese desorden surgen también gremios de artesanos, de especialistas botánicos, especialistas metalúrgicos, especialistas químicos, ¿verdad?, curadores, que van a comenzar a tener una importancia y una identidad distinta al burgués, al comerciante, al conde, a la princesa, al cortesano, al príncipe, al rey y al monarca, a los religiosos, a los militares en sus caballerías. Y ese habitante, ¿verdad?, depende de su conocimiento. ¿Cómo yo puedo alterar esta materia prima, añadirle un valor y liberarme de esas relaciones de explotación feudal? Esta pequeña burguesía, que la podemos llamar intelectual, ¿verdad?, es la que va a comenzar a cuestionarse por qué pagamos impuestos si en realidad nos continúan explotando, ¿no? Aquí los primeros burgueses negociaron con los cortesanos y con los reinados para ellos tener participación en las cortes y no se resuelven los problemas de la ciudad. Estos antagonismos y estos conflictos, ¿verdad?, va a hacer que la burguesía y la pequeña burguesía rete el orden feudal que mantuvo anquilosadas las sociedades de lo que hoy llamamos Europa
por literalmente 15 siglos o 1500 y pico de años. Coincide con las exploraciones que produjeron la conquista y colonización del Asia, de las Américas, que nos afecta a nosotros, y con el surgimiento de las monarquías absolutas. Un periodo de transición interesante es cómo el mercantilismo se convierte en una actividad económica propia que va a promover la independencia de unos comerciantes que compran y venden mercancías de ciudad en ciudad, y ahí empieza a tener importancia que la moneda de este reinado tenga el mismo valor que la moneda de este reinado, que el reinado de Castilla tenga el mismo valor que el de Aragón, y vamos a ir más allá, que también tenga el mismo valor que las monedas de los reinados o principados germánicos, italianos, ¿verdad? Para de esa forma no timarse y que los intercambios sean más iguales. Todavía no estamos hablando de capitalismo, ojo, no me saquen esta pregunta mal en el primer examen. Estamos hablando de una acumulación de riqueza que todavía es simple, de la que todavía los monarcas y reinados toman ventaja. Literalmente era la moneda del reinado, el rey y la reina por un lado de la moneda, al otro lado del escudo y su valor. Obviamente esto es parte del desarrollo del capitalismo, pero esto no es capitalismo. Esta acumulación de riqueza mercantilista no es capitalismo. Así que cuidado con esto, como tampoco lo fue la caza de la recolección, el pastoreo o la gran agricultura y la esclavitud. No son relaciones económicas, productivas y de poder capitalista. No es hasta que comienza a desarrollarse la reforma protestante en Inglaterra, cuando el rey de Inglaterra quiere divorciarse de la reina española a la que estaba casada, y me voy a evitar los detalles para aprovechar mejor el tiempo, y eso lo puede ver en su clase de historia, que se produce esta escisión entre el cristianismo protestante y el cristianismo católico, apostólico y romano. Obviamente, lo que pretendía el rey de Inglaterra era que se le permitiera divorciarse. Él adopta las protestas de los intelectuales cristianos de las provincias y reinados de Inglaterra, de ahí el concepto de Reino Unido de Inglaterra, y le da poder, le da reconocimiento a la iglesia luterana, a la iglesia anglicana, y estas primeras propuestas protestantes, ¿verdad?, fueron interpretadas como una herejía por ese otro imperio, ese imperio ideológico y terrenal que es la iglesia católica, apostólica y romana. Y Martín Lutero es uno de los intelectuales de origen pobre, trabajador, que se formó con los agustinos y fue uno de los profesores de la Universidad de Wittenberg más destacado por cuestionarse la doctrina católica, las relaciones feudales como se conocían en ese momento, y promover la libertad de pensamiento hasta cierto punto, porque después vamos a ver que Martín Lutero también es muy conservador, ¿verdad? Y también quiere promover su propia ideología, que es la que está favoreciendo ahora el imperio del Reino Unido de Inglaterra, lo que eventualmente será el Reino Unido de Inglaterra. Su crítica principal consistió en condenar la compraventa de indulgencias del arzobispo Joan Texel, que básicamente lo que hacía era que estancaba a los seres humanos, porque solamente aquellos que tenían dinero de sobra podían comprar el perdón para sus pecados, ser libres, tener buena reputación
como cortesanos o como príncipes o como reyes, mientras que las clases bajas, la servidumbre, los esclavos, incluso los artesanos y pequeños burgueses estaban excluidos de ese tipo de prestigio y buena reputación moral y social. De aquí que la próxima clase comencemos a hablar de las monarquías absolutas, ¿verdad? Y cómo se formaron estas nuevas estructuras de poder que curiosamente van a permitir que la burguesía y la pequeña burguesía se revolucione y cambie el orden político y económico a nivel mundial. Muchas gracias.